Estamos reunidos para celebrar el primer debate de mesa ejecutiva del presente periodo de elecciones. Este debate tiene por objeto brindar una instancia a los candidatos para que presenten su programa y resuelvan inquietudes de carácter general. Bueno, el sistema que nosotros establecimos para el tema de las preguntas, vamos a dejar el mesón ahí y durante el desarrollo del debate ustedes pueden acercarse a hacer una pregunta a los papelitos que están ahí. Después en el bloque, digamos, de respuesta de preguntas, o sea, de las respuestas, digamos, de cuando las listas tengan que responder a las preguntas, se formularán. Ahí están los papelitos donde ustedes pueden anotar la pregunta. Pueden pasar en cualquier momento, pero procurando no interrumpir, digamos, el desarrollo del debate. Con la expectativa de que este debate se lleve a cabo de la mejor forma posible, sin más dilación, doy paso a los candidatos de ambas listas para que se presenten. Nombre, carrera y cargo al que se postula. Ahora... Todo lo que es un cachipún. Vamos a ponerlo. Tiene su monedita. Claro, soy yo bien. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Me presento, mi nombre es Nicolás Cofián, soy estudiante de Ciencia Política. Actualmente estoy postulando al cargo de secretario general y soy militante del movimiento autonomista. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Carolina Sepúlveda, estudio Derecho. Estoy postulando al cargo de secretaria política y soy militante del movimiento autonomista. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Cristian Díaz, soy estudiante de Ciencia Política. Postulo al cargo de secretario de Comunicaciones y soy militante del movimiento autonómico. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Sierra, estudiante de Nutrición y Dietética. Postulo al cargo de Secretaría de Finanzas y soy independiente. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Cares, soy estudiante de Ingeniería Comercial, postulo al cargo de Secretaría de Extensión y soy independiente. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Delgado, soy estudiante de Pedagogía de Educación Diferencial. Estoy postulando a la Secretaría Académica y soy independiente. Ahora iniciamos con la presentación de la Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eugenio Teller Vergara, postulo al cargo de secretario general y soy militante de las Juventudes Comunistas de Chile. Buenas tardes, compañeros y compañeras, mi nombre es Tamara Briceño Castro, soy de segundo año estudiando Derecho y soy de las Juventudes Comunistas de Chile. Buenas tardes, compañeros y compañeras, soy Joaquín Cárdenas Kégeles, estudiante de Derecho y soy militante de las Juventudes Comunistas de Chile. Buenas tardes, compañeras y compañeros, mi nombre es Catalina Carrasco Muñoz, yo pertenezco a las Juventudes Comunistas también, estudio técnico en topografía y postulo al cargo de secretaria de Comunicación. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Francisco Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles y postulo al cargo de secretario de Extensión, soy un candidato independiente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jorge Romero, soy estudiante de la carrera de Fonología y soy independiente. Y postulo al cargo de secretaría académica. Muy bien, ahora siguiendo el mismo orden que habíamos adoptado con anterioridad, damos paso a la lista damos paso a la lista E para que presente su programa federativo. Tienen un máximo de 10 minutos para presentar su programa. Bueno, compañeras y compañeros, como lista, encontrémonos como lista E, hemos tenido un diagnóstico con respecto a la situación de la Universidad Católica de Temuco. En base al diagnóstico que nosotros tenemos, hemos también planteado las propuestas que vamos a presentar a continuación. Nosotros como estudiantes de la Universidad Católica de Temuco pertenecemos a diferentes carreras, por tanto también pertenecemos a diferentes realidades, pero también viviendo en la misma universidad nos damos cuenta de cuáles son las realidades que hoy día existen en nuestra universidad.
hemos identificado tres cosas que son fundamentales. Por una parte, la participación estudiantil se ha reducido notablemente durante los diferentes años. Por otra parte, creemos que la vida universitaria hoy en día necesita revitalizarse. Y cuando hablamos de vida universitaria estamos hablando de diferentes acciones que realizan los estudiantes fuera de lo que es académico. También, fuera de lo académico, también la vida universitaria tiene que ver con las actividades culturales, sociales, políticas, etcétera, que los estudiantes realicen dentro de la universidad, que tienen que ser visualizadas y tienen que ser apoyadas. Por otra parte, también nosotros planteamos el tema del bienestar. Sabemos que muchos de nosotros somos estudiantes que provienen de afuera. También sabemos que muchos de nosotros tenemos que recorrer grandes distancias para poder venir a la universidad y que gran parte de la vida que nosotros realizamos la hacemos en este establecimiento. Por eso es importante para nosotros que desde la Federación impulsemos el bienestar de los estudiantes generando condiciones más amenas dentro de la universidad, ya que somos una de las universidades más precarias de Chile y entendemos todas las problemáticas que hoy día vivimos porque también las vivimos y venimos de una realidad muy diversa. En este contexto quisiera presentar a mis compañeros para que pudieran hablar de los ejes y de las propuestas que nosotros estamos planteando para nuestro proceso federativo. Bueno, en primera instancia, respecto al eje de democracia y organización estudiantil, dentro de las cosas que nosotros planteamos son dos propuestas súper concretas. Primero, dice relación con el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles. Esto quiere decir que vamos a fortalecer como federación la creación y el levantamiento de centros de estudiantes en las carreras en que no existe o en las carreras en que se solicite la ayuda por parte de la federación. Hemos visto cómo a lo largo de los años el proceso por levantar centros de estudiantes en carreras nuevas ha sido un tanto difícil, ha sido una batalla en la que muchas veces las carreras han tenido que lidiarlas solas sin saber más o menos cómo se llevan a cabo estos procesos o sin recibir ayuda concreta por parte de la federación. En base a eso, lo que nosotros queremos ofrecerle a las carreras es la ayuda y la gestión respecto a cómo levantar sus centros de estudiantes y fortalecer este tipo de organizaciones. Por otro lado, y que nos parece fundamental, es obtener la personalidad jurídica por parte de la federación, ya que esto nos permite la posibilidad de postular a ciertos fondos concursables. Bien sabemos que la federación no cuenta con un presupuesto muy amplio y eso hace muy difícil poder llevar a cabo la cantidad de proyectos que de repente se necesitan o requiere la comunidad estudiantil. Es por eso que se hace fundamental obtener la personalidad jurídica que nos permita optar a estos concursos y así poder autogestionar recursos y poder llevar a cabo nuestro programa a cabalidad. Bueno, en el eje de vida universitaria tenemos 4 ideas principales. Primero, la difusión de organizaciones, en donde nosotros como federación vamos a poner todos los medios de comunicación a disposición de las distintas organizaciones para que puedan difundir sus actividades y también crear otros medios a futuro, ocupar espacios de comunicación para que se hagan visibles esas actividades. Por otro lado, la feria de las organizaciones, en donde se harán 2 ferias, una de organizaciones políticas, en donde esperamos que toda la diversidad política que hay en la universidad se pueda presentar a la comunidad universitaria y puedan plantear su idea. Y también una feria de organizaciones sociales en donde hagan lo mismo, poder mostrar su trabajo a la comunidad. En otro punto, planteamos un festival cultural también y artístico en donde demos espacio a los artistas locales de nuestra universidad para mostrar sus expresiones artísticas. Y también planteamos establecer un mural estudiantil en donde convoquemos a artistas también de nuestra universidad, en donde puedan dejar un legado artístico y generar también identidad en la comunidad. Ahora presento a mi compañera Marcela. Bueno, mediante el eje de bienestar estudiantil se ofrece solucionar las necesidades básicas de los estudiantes, como lo es el tema de lavandería y casillero. En temas de lavandería, bueno, esto sería a bajo costo para los estudiantes y a la vez autosustentable, donde las personas que estén a cargo de esta lavandería fueran los mismos estudiantes para poder ofrecerles alguna remuneración y ellos generar sistemas de turno dependiendo de sus horarios. En temas de casillero va dirigido hacia los estudiantes que sabemos que pasan mayoritariamente el día en la universidad y no en sus hogares. Y lo vemos como una necesidad fundamental por el hecho de que al salir temprano de sus casas tienen que andar todo el día movilizándose dentro de la universidad
con muchas cosas. Ya, yo les voy a hablar del eje de género y diversidad sexual. Aquí hay 4 puntos súper importantes que aborda el programa de nuestra lista, ¿ya? Primero tenemos el protocolo de acoso y violencia en razón del género. El objetivo aquí es regular las relaciones entre los pares, además de relaciones entre jerarquía, profesor-alumno, alumno-profesor. Siempre eso es importante, ¿ya? Queremos que haya una relación sana entre compañeros. ¿Cómo generaríamos esto? Con encuentros triestamentales en torno a la violencia en razón del género. También queremos impulsar la gestión para otorgar participación de los estudiantes, padres y madres con jardines infantiles para sus hijos, ¿ya? Y un tema que también nos preocupa mucho es la educación sexual, ¿ya? Creemos que es súper importante generar información sobre temas atingentes a la realidad, ¿ya? Ya sea como teorías del género, sexualidad, como a explicar de qué se trata también el feminismo, ¿ya? ¿Cómo llegaríamos a esto? Con foros, con conversatorios también, y siempre esto ligado a expertos. Mi nombre es Victoria y con respecto al eje de la interculturalidad hemos visto y hemos sido testigos como estudiantes de la Universidad Católica cómo cada vez se va perdiendo más la cosmovisión cultural y es necesario, creemos que es vitalmente necesario la restauración de esta y la concienciación de todos los estudiantes dentro de la universidad, entendiendo el contexto donde nos encontramos en la región y el gran porcentaje de estudiantes mapuches que estudian en la universidad. Para ello, nuestras propuestas van orientadas a la ayuda de los grupos de las agrupaciones mapuches ya existentes. Creemos que son necesarias más actividades en donde, entendiendo la interculturalidad como la interacción entre los conocimientos de los pueblos, creemos que son necesarias más actividades para transmitir los conocimientos acerca de ceremonias, tradiciones y su lengua, el mapu según. Creemos que la universidad es una fuente de diversidad que nos enriquece a todos como personas y creemos necesario que todos nos concienticemos de la importancia que tiene el respeto para poder crear conciencia, para poder crear un pensamiento crítico y así un actuar con respecto a esto. Bueno, muchas gracias. Somos la lista E. Encontrémonos y esperemos que confíen en nuestro proyecto y poder trabajar en conjunto para poder sacar adelante estas cuestiones que nosotros planteamos que son de verdad muy importantes, son diagnósticos que nosotros hemos trabajado en base a la realidad propia de nosotros y en base a la realidad con la cual hemos conversado con otras personas que viven en la universidad o que desarrollan gran parte de su vida diaria aquí en la universidad. Eso, muchas gracias. Muy bien, les recordamos que ustedes pueden pasar a formular sus preguntas también para los que vienen llegando. Un papelito y llenan nomás y cerrar las preguntas cuando correspondan. Pasamos a la lista T para que presente su programa. ¿Empiezo? ¿Te dan el inicio? ¿No? Sí, empieza. Tienen 10 minutos. Compañeros y compañeras, nosotros somos un grupo de estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Católica. Nos agrupamos en el colectivo Préndete, candidatos independientes y candidatos con militancia. Somos parte de una universidad que está en un contexto muy particular, principalmente en un contexto de mucha precariedad y desigualdad, como lo es la 9ª región, pero a la vez potencialmente diverso debido a la coexistencia de múltiples pueblos dentro de este lugar. La desigualdad de la cual les hablo se ve expresada en la cotidianidad con la que los estudiantes tenemos que vivir día a día. Hacinamiento, salas precarias y la exclusión de las y los estudiantes en situación de discapacidad. Ante esta falta de garantías mínimas que debiera entregarnos la universidad, tenemos que mencionar también que esta universidad
acoge a las y los estudiantes más pobres del país. Esta realidad se expresa en que el 70% de los estudiantes están dentro de los 5 deciles más bajos. Frente a estas demandas, compañeros y compañeras, no podemos ser ingenuos. Tenemos una propuesta clara, que es salir a recuperar la Federación de Estudiantes como un órgano serio y de representación real de la comunidad universitaria. Es por eso que debemos tener la clara convicción de que el estamento estudiantil no termina tan solo en lo académico. Nosotros como estudiantes somos parte de una comunidad que engloba múltiples procesos. Es por eso que dentro de nuestro énfasis programático tenemos el lineamiento de vincularnos directamente con el territorio y la comunidad aledaña a nuestra universidad. Ante esta realidad, compañeros, se hace necesaria una federación con una firme convicción de que es necesario transformar la universidad para que sea una institución que se proyecte al país para romper con la correlación existente entre la educación y el mercado. La línea programática que vamos a presentar es sintética debido al tiempo, pero de igual manera los invitamos a interiorizarse en nuestro programa. Así que dejo a mi compañera Catalina que va a hablar. Compañeras y compañeros, nosotros vivimos en un país profundamente machista, con instituciones y legislación que fomentan una cultura desde el patriarcado, la discriminación y la opresión hacia las compañeras, hacia las mujeres y hacia el feminismo. Y es por esta razón que nosotros proponemos un protocolo en contra de la violencia de género con la participación de toda la comunidad universitaria, porque esta no solo es una tarea de denunciar, sino que también de reaccionar y de corregir los malos hábitos sobre este tema y además de terminar con el abuso hacia las mujeres. Creemos necesaria Creemos necesarios los dispensadores de condones femeninos y masculinos dentro de toda la universidad, porque debemos hacernos cargo de la mala educación sexual que tenemos a nivel de la universidad. Creemos también que es necesario avanzar hacia el reconocimiento y cumplimiento de todos los derechos sexuales reproductivos de las compañeras y compañeros, como también creemos en la implementación de baños mixtos dentro de la universidad, porque avanzar en el respeto de las identidades de género tiene como concreción pequeñas pero importantes aperturas cotidianas. Planteamos también mudadores en todos los baños y vamos a desarrollar talleres permanentes y semestrales de feminismo de clase, porque a través de estas medidas pretendemos ser un aporte a la lucha contra el patriarcado y el machismo dentro de nuestra universidad. Compañeras, nos están matando. Fuera de la universidad, ayer agredieron a una de nuestras compañeras de la universidad y además agredieron a un compañero que intentó defenderla. Esto no puede estar pasando. No podemos estar intentando luchar contra el machismo, viendo que hay compañeras que las están agrediendo dentro y fuera de la universidad y nosotros por defenderlas nos están golpeando. Esto no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que luchar para que se termine con el machismo y el patriarcado en la universidad y en el país. Compañeros y compañeras, la inclusión en nuestra universidad no es un juego, tampoco es una simple conversación como la que tenemos en la cafetería. Tenemos muchos hechos de discriminación en contra de nosotros, lo digo desde la experiencia propia. También tenemos varios compañeros que han sido golpeados por docentes y esas situaciones tampoco pueden seguir siendo permitidas. También hay muchos casos que nos interrumpen nuestros espacios físicos por los cuales transitamos. Por ejemplo, delante de nuestros compañeros de la otra lista pusieron una mesa justo sobre uno de los senderos texturados por donde pasamos por los pastores. Eso no se puede estar permitiendo. Si estamos hablando de inclusión, tenemos que respetar los espacios de todos. Además, sentimos que no basta solamente con pedir ascensores ni rampas. Tenemos que hacer un cambio profundo. Tenemos que cambiar el sistema de las pruebas, tenemos que cambiar la visión de los profesores, porque si nos quieren educar a nosotros, ellos también tienen que ser educados como corresponde para una buena educación inclusiva.
participación y democracia, compañeros y compañeras, entendemos que nuestra federación y nuestra orgánica estudiantil es reciente. Apenas tenemos una federación que lleva 3 años en el ámbito universitario. Es por esto que consideramos necesario fortalecer la organización estudiantil. Esto, primeramente, fortaleciendo y empoderando a los estudiantes en sus asambleas de carrera. Es por esto que proponemos primero que del voto de carrera en las asambleas se pasa a un estudiante un voto. También proponemos de esta forma fortalecer los centros de estudiantes dentro de la universidad. Hay muchas carreras que hoy en día no cuentan con sus centros de estudiantes y hay estudiantes desmovilizados, como pasa en la facultad técnica, en donde por el poco periodo que tienen no pueden movilizarse, no pueden organizarse y hacer cumplir sus demandas. Esto también se ha expresado en la falta de participación estudiantil dentro del gobierno universitario. Nos encontramos con un gobierno universitario que nos ha reprimido desde que nos empezamos a organizar, que ha ejecutado sumarios, que ha expulsado estudiantes y que ha hecho una persecución política de nuestros dirigentes. Es por esto que proponemos y vamos a trabajar en una reforma del estatuto orgánico de la universidad, que fije y ponga los cimientos para una triestamentalidad real en que participemos tanto funcionarios, académicos y estudiantes, porque la gobernanza de la universidad es tarea de todos. También proponemos la creación de claustros bianuales en la universidad, porque es necesario que conozcamos las problemáticas junto a los profesores. Las temáticas de género, las temáticas de inclusión deben ser comprendidas en conversaciones juntos con los profesores. No podemos dejar que la democracia y la participación quede solo en nuestras asambleas y nosotros las hagamos como estudiantes. Es necesario forjar una alianza también con otras comunidades universitarias. Por último, y no menos importante, consideramos que la transparencia y la probidad de una federación es importante para aumentar y democratizar los espacios de vida universitaria. Por lo mismo, generaremos actas públicas de cada reunión que tenga esta federación, además de lanzar las actas por la página de internet que tenga esta federación. Y por último, cuentas mensuales de los ingresos y gastos que tenga esta federación en su ejercicio. Muchas gracias. Hoy, un 70% de las y los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco tiene el beneficio de la gratuidad. Entendemos este proceso como un gran avance a las demandas del movimiento social por la educación, pero no completamente, no responde a las demandas históricas por las cuales nos hemos movilizado. Educación gratuita universal, educación no sexista y fin a la deuda educativa. Tienen que ser propuestas que tienen que ser tomadas en cuenta dentro de una reforma educacional que no da de lleno abasto con las demandas que nosotros mismos hemos propuesto en la calle, compañeros y compañeras. Además, compañeros, tenemos que decir que nuestro territorio tiene la particularidad de no tan solo estar en Chile. Nosotros estamos situados en el Huelmapu. Por eso tenemos que dar énfasis a la necesidad de entendernos como una universidad plurinacional, en donde se acojan las demandas de los compañeros y compañeras del pueblo mapuche. No podemos hacer oídos sordos ni hacer vista ciega a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. El contexto nos llama a ser partícipes de una realidad que adversa busca desentender las problemáticas de los Peña y las Lamien, que hoy en día están siendo asesinados, están siendo torturados y están siendo mal interpretados por una prensa que constantemente los arremete como si fueran terroristas. Compañeros y compañeras, es un contexto histórico donde tenemos que salir a transformar esta realidad. No podemos estar adversos a los procesos sociales que ocurren acá. Es por eso que este grupo hoy en día consolida más de 4 años de trabajo dentro y fuera de la universidad. Los llamamos con todo el ánimo y con la humildad que nos caracteriza a votar este 28-29 por la lista T. Préndete que juntos somos FEUCT. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, damos paso a la siguiente fase, que son las preguntas formuladas por Trícer. Vamos a partir en una primera sección haciendo preguntas sobre el plano nacional y después nos vamos a ir a las preguntas en el plano local, siguiendo el mismo orden. La primera pregunta relativa al plano nacional. Tienen 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Primera pregunta. Se la formula a la lista. ¿De qué manera se espera contribuir a nivel local y nacional con la vocería del Zonal Sur de la CONFET, las expectativas que se tienen sobre ella y cuáles son los elementos programáticos prioritarios? Bueno, hoy
hoy en día tener la vocería de la CONFECH como Universidad Católica de Temuco, por una parte nos permite visualizar la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Somos una región bastante particular, somos una universidad bastante particular. Creemos que nosotros, ¿cuál es nuestra visión con respecto al tema educacional? Si nosotros tenemos la capacidad de tener la vocería CONFECH, vamos a tener la capacidad también de interpelar a ciertos actores políticos que hoy en día tienen relación con respecto a lo que se está formulando con la reforma educacional. Para nosotros es muy diferente estar en una posición por fuera de un gobierno que ha llevado una reforma que no ha sido capaz de darle respuesta real a las necesidades de los estudiantes. Para nosotros sigue respondiendo esta reforma a un tema meramente económico y no responde a un proyecto de universidad o educacional. Por otra parte, el endeudamiento sigue siendo un tema. Hasta ahora no se ha generado una política que saque el endeudamiento de la educación. La educación tiene que ser entendida como un derecho y por otra parte, hoy en día vemos la peligrosidad de que estos avances que de cierta forma han beneficiado a los estudiantes, no vamos a negar eso, pero que estos avances se pierdan. ¿Por qué? Por la incapacidad hoy en día de un gobierno como el de la nueva mayoría, que por una parte representan los compañeros de la lista de acá, que no ha tenido la capacidad de generar una reforma que sea fuerte, que sea defendida frente a un posible gobierno de Sebastián Piñera, que es alguien que reconoce que la educación es un bien de consumo y no un derecho, no así como nosotros. Nosotros creemos que hoy en día, si es que la reforma está en riesgo, si es que los avances que se han conseguido están en riesgo, aunque sean mínimos, son meramente por la poca voluntad que ha tenido el gobierno hoy en día, porque las condiciones las tuvieron. Por tanto, nosotros como vocería CONFECH vamos a estar ahí planteando, interpelando a los actores y vamos a también organizarnos para poder enfrentar lo que se nos venga a futuro. Eso, compañeras y compañeros. Muy bien, voy a leer de nuevo la pregunta para la lista T. ¿De qué manera se espera contribuir a nivel local y nacional con la vocería nacional sur de la CONFECH, las expectativas que se tienen sobre ella y cuáles son los elementos programáticos prioritarios? Comienza la lista. Bueno, vamos a abocarnos la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que eso es lo que nos convoca acá. Primero hay que mencionar que esta vocería es una vocería provisoria, de la cual ya se están entregando ciertos insumos, como pasó el otro día a la Asamblea General Ordinaria. Ya se trazó una ruta de proyección para llevar a cabo la discusión, para presentar un programa para que seamos una vocería permanente del Sonar Sur en la CONFECH. ¿Cuál es la importancia de que la Universidad Católica de Temuco sea la vocería permanente del Sonar Sur del CONFECH? Los antecedentes están dados, compañeros y compañeras. Estamos en un contexto sociocultural que es muy diferente al de las otras universidades dentro del país. Nosotros no podemos dar el pie para que universidades elitistas, que no saben de la realidad que se vive acá en el Huelmapu, hagan una política para seguir centralizando las demandas de las y los estudiantes. Criterios para hacer la vocería permanente del sur del CONFECH tenemos de más. Primero, no vamos a tolerar que a nosotros se nos dignifique como la lista del gobierno cuando hay compañeros independientes junto a nosotros. Primero. Segundo, tampoco vamos a aguantar que desde la lista contraria se nos diga a nosotros que hemos defendido esta reforma cuando ellos desde el 2012 hasta el 2015 han tenido el dominado bloque de conducción del CONFECH y han desmovilizado a los estudiantes y han alejado a los estudiantes desde las masas. Y si no me creen, ven desde cuándo nos hemos alejado desde las masas y desde cuándo el movimiento estudiantil ha perdido la aprobación popular. Compañeros, necesita una síntesis. Vamos a plegarnos a lo que ya se está originando dentro de las asambleas generales para seguir generando el programa para presentarlo al CONFECH. Lo dije en un principio y bueno, lo invitaría también a ser parte de este proceso que ya se está dando a cabo acá en la universidad. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la segunda pregunta del plano nacional. Se la formula la lista E.
¿Qué balance hacen ustedes respecto al proyecto de ley sobre la reforma de educación superior? Bueno, compañeros, primero, el proyecto de educación con respecto a la educación superior tiene varias cuestiones que nosotros creemos que faltan. Hoy en día, por una parte, falta un marco regulatorio que prohíba que las universidades lucren, que se lucre en la educación. Por otra parte, falta un marco regulatorio donde se pueda asegurar de forma real la democracia dentro de las universidades. Este mismo marco regulatorio tampoco asegura mejores condiciones laborales para los trabajadores. Tampoco genera que haya una seguridad con respecto a temas que tienen que ver con el género, que haya una educación no sexista, que hoy día representa una cuestión muy importante, teniendo en consideración que estamos en una sociedad machista, donde, por ejemplo, ayer con lo que planteaban los compañeros de la otra lista, con lo que pasó afuera de la universidad, es porque hoy en día la sociedad en su conjunto no naturaliza este tipo de prácticas. ¿Y cuál es el pilar fundamental para cambiar esto? Es la misma educación. Por otra parte, creemos que se tiene que condonar la deuda. No es posible que hoy en día sigan endeudados estudiantes por un crédito como el CAE, un crédito que mayoritariamente lo reciben estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Y cuando lo reciben estos estudiantes, muchas veces cuando están estudiando se endeudan aún más y no pueden terminar su carrera. Cuando no pueden terminar su carrera, salen nuevamente de la universidad y terminan estando más vulnerables de lo que ya había sido anteriormente. Por otra parte, creemos que la gratuidad hoy día universal tiene que responder al tema de un proyecto educativo que represente a la universidad. No tiene que responder a un tema de demanda, porque hoy en día las universidades compiten por quién recibe más estudiantes en condición de vulnerabilidad para poder tener recursos. Nosotros planteamos que tiene que ser un proyecto de universidad el que sea financiado para que las universidades puedan generar sus políticas o puedan generar su tipo de educación que vaya en representación de sus contextos, de su territorio. Por otra parte, también creemos que la educación pública hoy en día no es valorada. La educación pública tiene que ser un pilar fundamental hoy en día, y cuando nos referimos a educación pública no solamente nos referimos al hecho de que sea por financiamiento estatal, sino que también nos referimos a que hayan prácticas públicas como democracia dentro de la universidad, prácticas públicas donde los estudiantes aporten de forma real al contexto en el que están. Y bueno, todas estas cosas que son la educación pública, que son el marco regulatorio, que son la gratuidad universal, no las asimila hoy en día de buena forma el proyecto educativo que presentó la reforma de la nueva mayoría. Y por otra parte, respondiendo un poco a lo que plantean los compañeros de que nosotros, siendo del bloque de conducción, fuimos los que hemos demovilizado. Les digo que ustedes desde siempre han tenido federaciones, y en 2011, cuando empezó este movimiento, cuando se planteó la posibilidad de la gratuidad universal, ustedes como Juventudes Comunistas no apoyaban esto. Incluso invisibilizaron cuando anteriormente fue un proceso del 2010 que lo empezaron a llevar a cabo universidades que en ese tiempo hicieron una caminata hasta Santiago, y esa caminata fue invisibilizada. Y aparte, por otra parte, vienen a hablar sobre que quieren fortalecer, vienen a criticar el tema de la federación, pero en el 2008, cuando no tuvimos federación, fue netamente por las prácticas de sus juventudes y de las juventudes socialistas. Para la lista T, la segunda pregunta del Pleno Nacional. ¿Qué balance hacen ustedes respecto al proyecto de ley sobre la reforma de educación superior? Creemos, compañeros y compañeras, que si no se profundiza la movilización de las y los estudiantes hoy en día, no va a llegar una reforma educacional que aglutine las demandas históricas de nuestro movimiento social. Es así como damos énfasis en que el primer eje que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos aumentar la movilización y la participación dentro del movimiento social, interna y externamente. Continuando con esto, debemos entender que una reforma educacional no solo debe competir el financiamiento dentro de la educación, debemos ser capaces de ir más allá.
de entender que una universidad no tan solo tiene un rol docente. Aquí no tan solo se viene a estudiar, acá hay un rol dinamizador de la sociedad, un rol principalmente crítico que deberíamos tener los estudiantes de la universidad que acoge a los estudiantes más pobres del país. Es por eso que el énfasis de esta reforma también debe ir en entender el rol complejo de esta institución, profundizando el apoyo a las instituciones públicas y de carácter público como lo es la Universidad Católica de Temuco. Frente a esto también creemos que la reforma educacional debe plegarse a los 5 ejes estratégicos que ha propuesto la CONFECH. Primero, participación triestamental con voz y voto en los organismos colegiados. Segundo, composición de la matrícula representativa con la composición del país. Tercero, adscripción a un sistema único de admisión. Y cuarto, rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos. Creo que los insumos que hoy en día nos entrega la Confederación de Estudiantes de Chile deben ser la plataforma por la cual nosotros debiéramos movilizarnos. Pero no quedarnos ahí, compañeros y compañeras. Les recordamos que el contexto en el que nosotros estamos también nos lleva a ser parte de un proceso transformador y a ir más allá. Entender la universidad como un punto de resistencia frente al modelo neoliberal imperante. Ser capaces de proponer un nuevo modelo de desarrollo dentro de las universidades que acoja las demandas del sujeto popular del país. Muy bien, justo con recordarles que ustedes pueden pasar a formular sus preguntas acá. En silencio. Pasamos a las preguntas del plano local. Actriz, una cosa, ¿nosotros podemos pasar a formular preguntas? Son preguntas del público. Ah, ya vale. ¿Solo de Sí, un público dicen que también los candidatos estaban hablando cosas para hacer alguna sanción para ver algo, ¿no? ¿Cuál es el insulto de Muy bien. En relación al plano local, paso a formular la primera pregunta en la lista E. Primero, ¿cuál es el diagnóstico que se hace sobre la baja convocatoria y participación de los estudiantes al interior de la universidad? Yo voy a responder. Yo como alumna independiente de cualquier partido político voy a decir lo que yo veo. ¿Ya? Yo en el 2011 estudiaba en otra universidad que tiene mucho tema político detrás, en la U de Conce. Yo iba por todas las demandas estudiantiles porque sabía que me sentía súper representada con las personas que iban en ese tiempo, con la imagen que había. ¿Qué pasó cuando yo llegué acá? Como que hay un punto de inflexión en todas las movilizaciones, que creo que todos lo hemos visto. Mira, la baja convocatoria, te lo voy a decir, por lo menos en ingeniería comercial, se da porque ya estamos todos cansados de que luchemos y no nos den nada, por lo menos en esta universidad. Yo no lo estoy diciendo de que, pucha, esto es por culpa de las juventudes comunistas, esto es por culpa de los de la UDI, no. Yo lo veo solamente por todos nosotros, compañeros. Yo lo veo porque, pucha, después nos dan recalendarizaciones arbitrarias y todos perdemos, independiente de qué partido político seamos, perdemos todos por igual. ¿Ya? La baja asistencia y todo, y la desorganización que ha tenido todo esto, es simplemente porque nosotros mismos hemos ¿cómo se dice esto? Desvalorizado, no, deslegitimizado el movimiento. Si nosotros quisiéramos, nosotros mismos podríamos volver a legitimizar el movimiento, pero trabajando todos en conjunto como estudiantes y sin dividirnos. Complementando un poco lo que plantea mi compañera, nosotros vemos que hay un proceso de reflujo de todas las movilizaciones que ha tenido el movimiento estudiantil. De cierta forma, hoy en día también han entrado muchos estudiantes que no tienen un contenido con respecto
a las demandas del movimiento estudiantil. Cuando vamos a nuestras asambleas nos damos cuenta que a veces ni siquiera discutimos de respecto al movimiento estudiantil, a sus demandas, particularmente en carreras. Por ejemplo, cuando yo voy a mi asamblea de mi carrera, hablamos de otras cosas. Votamos sí que al paro, pero nunca hablamos de por qué. Entonces es necesario que nosotros como federación respondamos a darle contenido nuevamente a los estudiantes, darle información, buscar formas creativas también que puedan llamar y motivar a la participación estudiantil dentro de la universidad. Y eso, por otra parte, tiene que verse reflejado cuando nosotros generamos cuestiones útiles. Cuando la federación genera cuestiones útiles para los estudiantes, lo que hace es darle sentido nuevamente a la organización estudiantil. Entonces, por eso nosotros planteamos este proyecto, porque nosotros queremos priorizar por sobre ciertas cuestiones que son necesarias para los estudiantes y darle nuevamente sentido a los estudiantes de que la organización estudiantil es necesaria, tanto de centro de estudiantes como de federación. Muy bien. La misma pregunta para la lista T. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace sobre la baja convocatoria y participación de los estudiantes al interior de la universidad? No, paso a Guillermo. Bueno, primero que todo me gustaría contextualizar un poco que estamos convencidos que la participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones al interior de la universidad es un derecho que se nos ha restringido enormemente. Yo como estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles y como la gran mayoría piensa allá en las partes, en la Facultad de Ingeniería, se nos relega o se nos desplaza de la toma de decisiones importantes con este sistema de un voto por carrera. Allá no podemos comparar carreras que tienen más de 700 alumnos, como es mi carrera, en la toma de decisiones, porque está ese sentimiento de que no se sienten representados. Entonces, me gusta este equipo de trabajo porque planteamos cambiar ese sistema por una mayor democratización hacia los estudiantes. Segundo, y aquí concuerdo con la compañera de la otra lista que dice, luchamos en nuestra universidad y no nos dan nada. Eso es verdad, pero evidentemente porque las federaciones que ha tenido esta universidad no han sabido llevar las movilizaciones, no han llevado movilizaciones sin contenido, donde los petitorios se han hecho durante la movilización. Eso es tomarse en realidad las necesidades de los estudiantes. Hemos estado con un bloque de construcción, como nombré anteriormente, que no ha sabido llevar estas movilizaciones de una forma madura, que nos ha llevado a calendarizaciones, que han hecho a estudiantes perder ramos, que han hecho que estudiantes se tengan que ir por echarse ramos de esta universidad. Eso es una burla para todos los compañeros y compañeras de esta universidad, que no seamos capaces de tomarnos con seriedad los procesos de movilización estudiantil. Compañero, y para agregar, también hay que dar el énfasis en que no podemos permitir que la federación sea un espacio de exclusión. La federación tiene que ser un espacio con vocación de masa, de convocar a la gente, de convocar a los estudiantes que recién están entrando a la universidad. No podemos permitir que sea un